La tesis central de El mito del marco teórico es incómoda porque desmonta una excusa muy arraigada, la creencia de que solo podemos entender, criticar o dialogar con quienes comparten nuestro mismo marco conceptual, cultural o intelectual. Popper señala que esta idea no es profunda ni respetuosa de la diversidad, como suele presentarse, sino una forma elegante de renunciar al pensamiento crítico. Es una coarta para no exponerse al error. Según este planteamiento, las personas viven dentro de marcos cerrados, ideológicos, culturales, psicológicos, y todo lo que piensan está determinado por ellos. Desde ahí se concluye que el diálogo real entre marcos distintos es imposible o inútil. Pero Popper identifica el problema de fondo. Si eso fuera cierto, entonces el conocimiento humano nunca habría avanzado. Cada tradición estaría condenada a repetirse indefinidamente, incapaz de aprender de otra o de corregirse desde fuera. Lo que Popper llama mito no es la existencia de marcos, eso es evidente, sino la idea de que esos marcos son barreras infranqueables. Esa creencia convierte el marco en identidad y la identidad en blindaje. En lugar de ser una herramienta provisional para orientarse en el mundo, el marco pasa a ser un refugio emocional. Se usa para decir, no puedes criticarme, no puedes entenderme, no tiene sentido discutir. Y ahí se cancela el progreso. Popper insiste en algo radicalmente simple. La crítica no requiere un marco común perfecto, solo requiere voluntad de entender y disposición a corregirse. Las personas no necesitan compartir supuestos básicos para señalar errores, inconsistencias o consecuencias indeseables en las ideas del otro. De hecho, muchas de las críticas más fértiles vienen precisamente de fuera del marco dominante. La historia del pensamiento está llena de ejemplos donde alguien ajeno a una tradición detecta fallos que los insiders ya no pueden ver. Aquí aparece una distinción clave. Entender no es aceptar. Uno puede comprender una idea lo suficiente como para evaluarla críticamente sin adoptarla como propia. El mito del marco confunde comprensión con adhesión. Por eso se vuelve tan atractivo para posiciones dogmáticas. Permite proteger creencias sin someterlas a prueba, bajo la apariencia de tolerancia intelectual. Popper también desmonta la noción de que el desacuerdo profundo implica incomunicación. Para él, el desacuerdo es precisamente la condición del aprendizaje. Cuando dos personas no comparten supuestos, se ven obligadas a explicitar razones, a clarificar conceptos y a enfrentar consecuencias. Eso es intelectualmente más productivo que la conversación entre quienes ya están de acuerdo en casi todo. En el fondo, esta primera parte del argumento apunta a algo más amplio. El progreso humano depende de que ninguna idea sea intocable. Cuando los marcos se vuelven sagrados, la razón se subordina a la pertenencia. La persona ya no pregunta ¿esto funciona?, sino ¿esto encaja con quién soy? Y cuando esa pregunta sustituye a la primera, el pensamiento crítico se congela. Popper no propone eliminar marcos ni fingir neutralidad absoluta. Propone algo más exigente, mantenerlos siempre abiertos a la crítica, especialmente a la que viene de fuera. Un marco útil no se defiende aislándose, se fortalece sobreviviendo al cuestionamiento, y cuando no sobrevive, se corrige o se abandona. Esa disposición, y no la acumulación de teorías, es lo que separa el conocimiento vivo del pensamiento estancado. En esta primera parte, entonces, el libro deja claro que el verdadero enemigo del entendimiento no es la diferencia entre marcos, sino el apego emocional a ellos. Ese apego transforma herramientas en prisiones y convierte el diálogo en una amenaza. El mito del marco no protege la comprensión, protege el miedo a estar equivocado. La idea central se desplaza del error conceptual a la consecuencia humana. Una vez desmontado el mito de que los marcos son incomunicables, aparece la pregunta decisiva. ¿Qué ocurre cuando aceptamos que ninguna perspectiva está a salvo de la crítica? Para Popper, ahí comienza el progreso real, no como acumulación de certezas, sino como una práctica continua de corrección. El punto clave es que la crítica no es un ataque personal ni una invasión cultural, sino un puente. Funciona porque no exige compartir un punto de partida idéntico, solo reconocer que las ideas tienen efectos y que esos efectos pueden evaluarse. Una explicación, una creencia o una teoría no se juzgan por su origen, sino por cómo resisten el contraste con la realidad y con otras explicaciones rivales. Cuando una idea produce consecuencias indeseables, inconsistencias o contradicciones, queda abierta a revisión, venga la crítica de donde venga. Aquí Popper introduce una noción profundamente antitribal: aprender del adversario. El mito del marco hace creer que solo podemos aprender de quienes piensan como nosotros. Popper sostiene lo contrario. Muchas veces, el que está fuera del marco ve con mayor claridad los puntos ciegos, precisamente porque no está emocionalmente invertido en ellos. La crítica externa no es un obstáculo, es una oportunidad de detectar errores que desde dentro se han normalizado. Esta idea tiene implicaciones enormes. Si se acepta, entonces ninguna tradición, ideología o sistema de pensamiento puede reclamar inmunidad. No basta con decir, así vemos el mundo nosotros. La pregunta inevitable es, ¿funciona?
¿Qué produce? ¿Qué errores arrastra? ¿Qué costos genera? Y esas preguntas pueden ser formuladas por cualquiera, no solo por miembros del mismo grupo. El marco deja de ser una frontera y se convierte en una hipótesis viva. Popper también subraya que el progreso no ocurre cuando se alcanza consenso, sino cuando se mejora una explicación. El consenso puede ser cómodo y estéril. La mejora suele ser incómoda y conflictiva. El mito del marco confunde armonía con avance. Prefiere la coexistencia de burbujas incomunicadas antes que el roce crítico que obliga a cambiar. Pero sin ese roce, las ideas se fosilizan. En esta parte aparece con fuerza la dimensión ética del argumento. Blindar un marco no es solo un error intelectual, es una irresponsabilidad humana. Cuando las ideas no se corrigen, el daño que producen se perpetúa. Popper insiste en que mantener abiertas las teorías a la crítica no es un lujo académico, sino una necesidad para reducir sufrimiento. Las malas ideas no desaparecen solas, se corrigen o siguen operando. La alternativa al mito del marco no es el relativismo ni el todo vale, es una racionalidad humilde pero exigente. Aceptar que siempre podemos estar equivocados y que esa posibilidad es precisamente lo que nos permite mejorar. La crítica deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en una herramienta para afinar decisiones, prácticas y formas de vida. El marco no se abandona a la primera objeción, pero tampoco se defiende a cualquier costo. Al final, esta segunda parte cierra el argumento con una inversión poderosa. No es que los marcos distintos impidan el entendimiento, es que el rechazo a la crítica lo impide. Cuando una persona, un grupo o una cultura aceptan ser cuestionados, el diálogo se vuelve posible incluso desde desacuerdos profundos. Y cuando eso ocurre, el conocimiento deja de girar en bucle y empieza a avanzar. Se observa qué pasa psicológica y socialmente cuando el mito del marco no solo se cree, sino que se vive. En ese punto, el marco deja de cumplir su función original, orientar, y pasa a cumplir otra mucho más profunda, proteger al yo. Ya no se usa para entender mejor la realidad, sino para no desestabilizarse frente a ella. El problema no es intelectual, es emocional. Cuando un marco se vuelve refugio, toda crítica se experimenta como amenaza. No importa si es razonable, empírica o bien intencionada, se percibe como un ataque a la identidad. Ahí se rompe la posibilidad de aprendizaje. La persona ya no distingue entre esta idea puede estar equivocada y yo estoy equivocado. Para evitar esa herida, se levanta una barrera conceptual. Hablamos desde marcos distintos, no puedes juzgar. El mito del marco se convierte en un mecanismo de defensa. Este fenómeno explica por qué tantas personas pueden ser muy articuladas, muy críticas en apariencia y sin embargo no cambiar nunca. El marco les da lenguaje pero no transformación, les da explicación pero no corrección. Pueden describir el bucle con precisión quirúrgica y aún así vivir atrapadas en él. El pensamiento se vuelve circular porque no está orientado a mejorar decisiones, sino a sostener coherencia interna. Aquí el progreso se detiene de una forma silenciosa. No hay censura externa ni imposición autoritaria. Hay algo más eficaz, la autoinmunización. Las ideas se formulan de tal manera que ningún contraejemplo cuenta realmente como refutación. Si algo falla, no es la idea, es el mundo, los otros, el contexto, la incomprensión. El marco se vuelve irrefutable y, por lo tanto, inútil para aprender. En esta etapa, el diálogo se degrada. Ya no es un intercambio orientado a descubrir errores, sino una negociación de territorios. Cada quien defiende su marco como quien defiende una frontera. Se tolera al otro, pero no se le escucha de verdad. La pluralidad existe, pero no hay integración ni mejora mutua. Es una paz estéril. Muchos discursos, poco avance. Popper apunta que este estado es especialmente peligroso porque se confunde con madurez intelectual. Parece respeto por la diferencia, pero en realidad es renuncia a la crítica. Parece profundidad, pero es miedo a la corrección. Y ese miedo tiene consecuencias prácticas, malas decisiones que se repiten, errores que se heredan, estructuras que siguen produciendo daño porque nadie se siente autorizado ni obligado a cuestionarlas desde fuera. La alternativa que se propone no es abandonar los marcos, sino cambiar la relación con ellos, usarlos como mapas provisionales, no como hogares emocionales. Un mapa se corrige cuando no coincide con el terreno, un refugio se defiende incluso cuando se derrumba. La diferencia es decisiva. Donde el marco es mapa, la crítica es bienvenida. Donde es refugio, la crítica es expulsada. Esta tercera parte cierra el círculo humano del argumento. El mito del marco persiste no porque sea verdadero, sino porque calma la ansiedad de estar equivocado. Renunciar a él exige algo más difícil que inteligencia, exige tolerar la incomodidad de la corrección. Pero solo ahí ocurre el salto real. Cuando una persona puede escuchar una crítica sin colapsar, revisar una creencia sin perder identidad y cambiar una decisión sin sentir que se traiciona, el marco vuelve a cumplir su función original.